Estamos de regreso en edición nocturna y yo pregunto a los amigos televidentes y a los distinguidos invitados de esta noche, ¿dónde comienzan y terminan los límites de responsabilidad de los medios de comunicación, es decir, de la prensa? ¿Quién es el responsable de fijar esos límites? ¿Puede un gobierno intervenir y dar cátedra o dar guías de ética periodística? Ese es el tema de esta noche a propósito de un diplomado que inaugurado recientemente, la semana pasada apenas, en el Palacio Nacional, encabezado por el presidente de la República, el licenciado Luis Abinader, donde habló de la necesidad de mejorar la ética del periodismo. Para el día de hoy tenemos a 3 destacados periodistas, los señores Adolfo Salomón, José Báez Guerrero y Héctor Marte Pérez. Buenas noches, caballeros. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches. Gracias. ¿Qué ocurre cuando un gobierno se cree en la obligación o se cree con el derecho de fijar obligaciones y ética a los medios de comunicación? Bueno, obviamente no es la situación ideal. La fijación de límites, entendemos nosotros, desde nuestro punto de vista y desde nuestra posición de periodista en ejercicio y de ejecutivo en este caso, comienza obviamente en la redacción, en el periódico, en el caso mío, porque voy a hablar del caso que yo, el cual tengo experiencia, que es en el periódico, como jefe de redacción. Entiendo que nosotros los periodistas y los comunicadores somos los que tenemos que fijarnos nuestros límites, que sabemos bien hasta dónde debemos llegar. Y en el caso del periódico yo lo veo de una manera que podríamos, yo no quiero mencionar el término cascada, pero es algo parecido. Yo sé que hay un término muy controversial que aparece en nuestra legislación, bastante polémico, pero sí podemos utilizarlo como referencia, ese término. No precisamente una cascada, pero sí una especie de responsabilidad escalonada que comienza con el periodista, el reportero que está en la calle haciendo un reportaje o buscando las noticias del día. Comienza ahí, sigue con el editor, con el jefe inmediato de ese periodista, que tiene que de algún modo supervisarlo, fiscalizarlo, darle seguimiento a la labor del periodista y tratar de que no cruce ciertos límites que sí existen, que sí los hay, no solamente por lo que dicta la ley, sino también por una serie de factores, el sentido común, el respeto a los lectores en este caso, el compromiso con la verdad. Esas son las pautas que nos traza el límite a nosotros y sigue, o digamos que culmina con el director. Estoy hablando del caso muy específico de un diario, de un periódico que es donde yo laboro, donde tengo mi experiencia. Héctor, eso que tú has dicho y que has explicado muy bien en cuanto a la responsabilidad en cascada, se refiere a la responsabilidad legal, a la responsabilidad, a cómo tiene que responder un medio cuando publica algo que lesiona algún derecho de otra persona que le reclama al medio judicialmente. Esa es la responsabilidad en cascada. Aquí hay un movimiento para modificar la ley y de hecho han modificado la ley de prensa mediante sentencias que han tratado de esquivar la responsabilidad que tiene el director de lo que se publica en su medio. Eso es ponerle precio a la honra ajena, porque de lo que se trata de la ley que tú te referiste es a quitar las condenas penales por el delito de difamación y dejar solamente las multas. Yo he estado en desacuerdo absoluto con eso, porque de esa manera cualquiera publica lo que sea y con pagar una multa, ¿quién le pone precio a la honra ajena? Eso, pero el punto no es eso. Yo creo que la pregunta de Miguel tiene que ver con la ética. Sí, pero además lo que tiene que ver... Sí, permíteme, Miguel, déjame completar la idea. La ética no es más que una convención entre gente que ejerce un mismo oficio. Hay la ética de los zapateros, la ética de los oftalmólogos, la ética médica y la ética periodística. La periodística se basa en las convicciones morales individuales de cada cual, acerca de lo cual el gremio se pone de acuerdo para fijar su ética profesional. En la República Dominicana hay un código de ética que tiene el Colegio Dominicano de Periodistas, que de nada sirve porque nunca yo he visto a nadie sometido por una violación ética, pese a las muchas que hay. Y
En otras profesiones igualmente hay códigos de ética, el del colegio médico, por ejemplo. Yo he visto gente que lo lleva, el colegio de abogados. Pero la ética no es más que una convención acerca de lo que la gente acepta cuando todos practicamos un mismo oficio o profesión, acerca de la corrección y cómo hacerlo. Entonces, partiendo de lo que es esa ética, hay que ver cuál es la función social, legal, del periodismo. Informar al público de manera correcta y transparente para que con esas informaciones pueda tomar las mejores decisiones, tanto políticas como económicas. Esa información sirve para la toma de decisiones, que es la base de la operación del mercado, que es la base del capitalismo. Entonces, cuando hablamos de ética, hay una cuestión que también es ideológica. La ética periodística de un periodista cubano que sea favorable al régimen de allá no va a ser nunca la misma ética de un periodista dominicano convencido de que la mejor forma de gobierno es la democrática, con elecciones, y que el mejor sistema económico es el capitalismo. Entonces, hay que tener cuidado cuando hablamos de ética, de que si los gobiernos son o no quienes deben dar clases de ética, depende. Aquí muchísimos periodistas hemos cogido cursos que da el gobierno de los Estados Unidos acerca de cómo hacer mejor periodismo. Y la comunidad europea financia muchísimas entidades aquí que tratan de decirnos cuál es el mejor o el peor periodismo. Eso depende mucho, pero al final del día es el mercado el que decide, premiando con su favor a quienes el mercado crea que ejercen el mejor periodismo. Pero yo creo que cuando un gobierno asume la tarea de trazar normas en lo que tiene que ver con el ejercicio del periodismo, ahí comienza la libertad a flaquear. Mira, yo quisiera partir de la pregunta que nos motiva a estar en este panel, que es los límites de la prensa y de la comunicación. Y yo creo que hay dos límites, o hay límites en dos vertientes. La primera vertiente, hay un límite obligatorio de toda sociedad estructurada, que es el límite que impone la Constitución y las leyes, y el límite de la verdad, así como el límite que nos impone la ética y la moral. Desde el punto de vista de lo que estructuran las leyes, estamos ceñidos a cumplir con algunos reglamentos, porque todo en la vida tiene que tener un límite, y el periodista no está por encima del bien y del mal. Pero yo creo que a veces hay que diferenciar, y es algo que me gustaría con ustedes, entre la prensa y la comunicación, porque cuando se habla de prensa se habla de periodistas, se habla de medios escritos y se habla de personas con una X formación y capacidad. Y en ese aspecto, el límite siempre, a mi modo de ver, puedo estar equivocado, siempre será el apego a la verdad. En el caso de lo que se está haciendo desde Palacio, impartir un curso sobre ética, yo creo que podría ser positivo, porque a lo mejor todos necesitamos reforzar los conocimientos que ya tenemos. No significa, a mi modo de ver, una imposición a los periodistas. O yo creo que el papel periodístico nace, contrario a como dice Héctor, que termina con el director. A mi modo de ver, comienza con el director. En la medida en que el director es ético y busca dirigir un medio apegado a la verdad, probablemente todo el que él ponga debajo de él viene con ese rigor ético porque ha sido seleccionado por él. Y esas cosas, hay que admitirlo, en algunas ocasiones, en algunos medios se han perdido. Hay directores, hay periodistas que actúan no apegados a la ética. Es triste decirlo, pero es así. Se comercializa demasiado hoy en día la comunicación y la prensa. Yo quiero hacer una observación que tiene que ver con lo de cascada, la llamada responsabilidad en cascada, que una sentencia, si no me equivoco, del Tribunal Constitucional aceptó. Es decir, para liberar de responsabilidad en cualquier fallo o cualquier información que se publique a los editores, a los directores y a los dueños de periódicos. Yo me pregunto que yo puedo escribir cualquier cosa y mandarlo a mi columna y puedo decir de ustedes tres cuanto se me antoje. Pero si no me lo publican, no he dicho nada. Yo creo que liberar a los editores y a los directores de lo que publica un medio de comunicación, especialmente escrito, a mí me parece que pone una carta blanca en manos de difamadores y aquí no se va a respetar en ninguna honra personal. Pero el programa de esta noche tiene que ver con
¿quién fija? Mi pregunta es, ¿quién fija realmente esos límites tan necesarios de responsabilidad de la prensa? La prensa, el gobierno. Perdóname, Miguel. Sobre eso te voy a decir que hay una premisa que es legal, penal, constitucional, es que nadie es responsable del hecho cometido por el otro. O sea, si yo como periodista cometo una pifia, es casi inaceptable que la pague el director del medio. Bueno, pero si el director no publica la pifia, es como si no existiera. Como no existiera. ¿Entiendes? Pero quien comete el director es responsable. Hay una corresponsabilidad, hay una corresponsabilidad. Claro. Y el director es un empleado, entonces el dueño es el que tiene que responder. Porque si el medio no publica lo que tú llamas pifia, que muchas veces no es pifia porque lo están haciendo a conciencia. Y eso es lo que pasa hoy en día, como usted dice. Generalmente se ven muchas pifias que uno piensa como periodista. No son pifias, no. O el no le dé tanto beneficio de la duda a los malandros. Pero permíteme algo que quería comentar, pero no quería interrumpir ahorita, que es la cuestión de la famosa excepción de la verdad, de que debemos apegarnos a la verdad. Eso no es así. Hay cosas que son verdad que no se pueden publicar. Si yo tengo, por ejemplo, un vecino que yo lo veo que le es infiel a su esposa y son dos personas privadas que no son personalidades públicas, yo no tengo ningún derecho a publicar eso, porque eso es parte de la vida privada de dos personas privadas que no tienen nada que ver con ser figuras públicas. Bueno, ahora estamos hablando de la verdad periodística. Aquí estamos hablando de la verdad periodística, de la verdad que a nosotros nos es permitido publicar. Sí, pero hay un derecho a la intimidad. Todos los funcionarios. A la intimidad que la ley da, a la privacidad. Y eso que usted dice es relativo en tanto y en cuanto esa persona no sea un funcionario público. Si es funcionario público. Tú lo acabas de decir. Bueno. Si es un funcionario público, no es una persona privada. Además, yo entiendo que lo de la función pública. No, lo que quiero decir en este caso. División entre lo que tú eres como funcionario y tu personalidad. Perdón, caballero. Un funcionario público, un funcionario público, cualquier persona, si orina en el Parque de Independencia, está cometiendo un delito o puede ser, eso tiene que publicarse. Pero si una pareja, un funcionario público, se baña en la piscina de su casa desnudo, eso está en su derecho a la intimidad. Eso no le importa nada. Claro, obvio. Esa es la diferencia. Pero que la cuestión, yo creo que nos desviamos mucho porque es un tema muy amplio. Ahora, si se bañan en cuero en la playa. Pero no me han dicho, la pregunta mía fundamental. A eso es que voy. ¿Quién fija, quién debe ocuparse de fijar esos límites? La misma no debe ser el gobierno. O el gobierno. No debe ser el gobierno. La Constitución y la ley. No debe ser el gobierno entendido como el poder ejecutivo. Pero el Estado tiene una responsabilidad. Porque el ordenamiento jurídico es el que fija los límites legales. Los tribunales se encargan de la defensa de los derechos o la creación de derechos. Entonces, hay una relación entre el periodismo y el Estado en que el Estado debe garantizar el libre ejercicio del periodismo, sin que haya atropellos de ninguna clase de poder, etc. Ahora, una regla ética no es lo mismo que un reglamento legal, que una norma o que una ley. Porque, como mencioné anteriormente, es una convención de un grupo de gente acerca de cómo ejercer un oficio o una profesión. Entonces, aquí lo que tenemos es un gran desacuerdo ético, porque aquí hay muchas cosas que si tú le aplicas el código de ética. Yo una vez escribí sobre eso en el periódico El Caribe hace muchos años. Si tú le aplicas el código de ética de la Asociación de Periodistas de Escuelas Secundarias de los Estados Unidos al ejercicio de periodistas, y es muy buena la distinción que hizo Adolfo Salomón, y comunicadores, que es un disparate porque todo desde que hablamos nos comunicamos. Esos son gente que no tienen la caradura de llamarse periodistas. Entonces dicen que son comunicadores, comunicadores cualquiera, pero la manera en que se ejerce el periodismo por mucha de esa gente que se llama comunicadores y por periodistas no pasa la prueba de que se le aplique un código de ética de escuela secundaria. Héctor, como jefe de redacción del periódico, más que la violación ética, es la violación legal constitucional lo que debe primar. Como jefe de redacción del periódico El Caribe de muchos años y como también comentarista de televisión, ¿cuál es tu opinión con relación a quién corresponde fijar esos límites?
¿Y en qué momento la prensa, y por qué la prensa, entienden ustedes, ha eludido esa tarea por tantos años? Mira, como decía Adolfo Salomón, obviamente hay un marco legal, la Constitución y las leyes, pero en nuestro oficio no nos circunscribimos simplemente a la Constitución o a las leyes, porque hay cosas, aspectos que ya entran en si es legítimo o no publicar algo. O sea, la Constitución y las leyes obviamente son una referencia y hay que cumplir la cabalidad, pero no es la única regla por la que nosotros nos regimos en nuestro día a día. Ahorita yo hablaba del compromiso que tiene cada uno, cada periodista, cada comunicador. Lamentablemente mencioné la palabra cascada y sabía que era un término controversial y quizá eso no permitió que se entendiera totalmente a qué me refería cuando hablaba de una responsabilidad escalonada. Yo insisto en que comienza con el reportero, con el periodista que está en la calle y descubre la noticia y hace un reportaje y escribe una historia y sigue hacia arriba. O sea, yo lo visualizo así en mi día a día. Un ejercicio que viene desde abajo hacia arriba. Claro, de Adolfo Salomón hacía la observación de que comenzaba arriba porque el director es la autoridad máxima del diario y cómo se comporta él éticamente, en este caso él hablaba de ética, entonces se comportarían los demás integrantes del equipo. Eso es válido, pero en el día a día lo que uno hace es un trabajo de abajo hacia arriba. El director traza las pautas, pero los periodistas, los reporteros están en la calle y todos tienen que tener una serie de límites que no se circunscriben a la ley, no se circunscriben a la Constitución, no emanan exclusivamente de la normativa legal, sino que ahí entra en juego una serie de factores y la ética obviamente es uno de los factores más fuertes, más predominantes en este conjunto de elementos. Por eso yo establecí, Héctor, dos límites. Recuerda que establecí también como segundo límite el ético y el moral, porque hay algo que es consustancial al ser humano y a la educación que tú tengas y proyectes como periodista. Eso tiene mucho que ver con un ejercicio digno. Y eso es lo que nos diferencia a un periodista de otro periodista. No importa en cuál escala estés. Tú puedes ser el jefe y yo el subalterno. Ese principio ético y moral que adorna a cada uno de nosotros cuando ejerce la comunicación sale a flote en cualquier momento. Y eso es sumamente importante. Pero para mí debe quedar extremadamente claro la diferenciación entre prensa y comunicación y comunicador, porque cualquiera comunica. Y a veces son comunicadores, más no periodistas, los que dañan el asunto, los que tergiversan el mensaje, pero se nos achaca a nosotros como periodistas, porque la gente también confunde un medio de comunicación con cualquier medio. Entonces, bien, caballeros, ¿perdón? Si me lo permiten, tenemos que hacer una breve pausa, pero estaremos de nuevo de regreso. Después de ella, los amigos televidentes, no se aparten de sus pantallas porque Edición Nocturna regresa después de esta pausa.